Hola, aquí comienza El Señor de los Crímenes. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien. Muchas gracias por acudir a tu cita semanal con El Señor de los Crímenes, incluso en verano. Yo ya estoy viendo cómo termina agosto y empieza septiembre y con este mes la nueva temporada de tu programa. Si sigues ahí, esto merece la pena y seguiremos haciendo el esfuerzo que sea necesario para ir trayendo cada semana historias con las que podamos reflexionar, de las que podamos aprender, porque de eso se trata, no de enfadarse, ni de enfrentarse, ni de tener posturas muy duras y opuestas, sino de compartir y de intentar hacer una sociedad un poquito más segura, porque eso nos interesa absolutamente a todos. Ya lo sabes, así que vamos a ir recuperando esos capítulos que nos quedan por repasar de esta cuarta temporada. Hoy empezamos con la masacre de Chantada. Con la ayuda de Natalia Monge volvíamos al año 1989 y analizábamos esa serie de crímenes cometidos por Paulino, una persona aparentemente normal, quizá un poco triste, que se lió a cuchilladas con sus vecinos en una explosión que duró varias horas, incluso regresó a su casa para sacar a las vacas y luego siguió matando y dejó para siempre marcada a la aldea de Surribas, enchantada, hasta el punto de que no quieren ni oír hablar de este tema. Es muy normal, pero ya sabes que el que olvida su propia historia está condenado a repetirla. Hay muchos enigmas todavía abiertos sobre este tema. Yo ya te comentaba que me impresionaron mucho las imágenes que me pasaron para hacer el reportaje que hice con Natalia para la televisión, porque allí los paisanos caminaban entre los cadáveres, hablando con los periodistas, con la Guardia Civil allí presente, en una especie de viaje al pasado o a un mundo alternativo en el que aquello se veía con cierta normalidad. Vamos a recuperar un fragmento de este programa. Pues sí, Paulino Fernández, que vivía en esta parroquia de Surribas, que por aquel entonces, en el año 89, decimos que se cumplen justo ahora, en marzo se cumplieron 35 años, tenía, pues a lo mejor vivían 14 familias. Y un día, un 8 de marzo, sin que hubiese ningún aviso previo, ninguna alarma, ninguna discusión, ningún rencor que nosotros sepamos, salió de su casa con un cuchillo de matar a los cerdos y la emprendió a cuchillazos con varias de las personas con las que se encontró. El primero fue su vecino de al lado. Se lo encontró nada más salir de casa, las varias cuchilladas, lo dejó ahí tirado. Pero tú fíjate que en el mismo momento se encontró con unas cuantas personas que estaban esperando el autobús y estas personas como que lo vieron un poco de lejos, vieron que había un forcejeo y pensaron que era una pelea, como podía haber, una pelea sin más, una trifulca, y no prestaron atención y se fueron en el autobús. Paulino continuó su itinerario a lo largo de más de 1 kilómetro, en el cual pues además coincidía en un momento, en una hora en la cual parecía que toda la población del pueblo estaba fuera de casa, era una hora en la que la gente estaba trabajando, era la hora de las tareas del campo y varias de las personas con las que se fue encontrando las fue atacando con este cuchillo, ¿no? Lo curioso, en ese momento, en el primer momento, se habló de un problema de tierras. Esto se desmintió pronto porque al parecer es cierto que Paulino tenía cierto miedo a que le quitasen unas tierras que él había comprado y que todavía no estaban inscritas a su nombre en el catastro, pero nadie se las quería quitar. Y aquí enlazamos con lo que hablábamos al principio de las creencias. Una cosa es que nadie le quisiese quitar las tierras a Paulino y otra cosa es que él estuviese convencido de que sí que se las querían quitar y los crímenes por tierra son algo
bueno, recurrente en la zona interior de Galicia. Yo en mi novela recojo precisamente muchos casos alrededor, incluso hay todo un folclore alrededor de este tema. Y probablemente Paulino, que era además un agricultor que había prosperado, que había conseguido comprar tierras, que le había ido bien, que acababa de comprar un tractor que le había costado muchísimo dinero, sí creía que se las iban a quitar y sentía esa punzada de la envidia, que es algo que también en las sociedades tradicionales es como la espita del mal, ¿no? Si uno cree que está despertando la envidia de los demás, se siente desvalido, cree que le pueden atacar, cree que le pueden incluso echar un mal de ojo, ¿no? En las sociedades tradicionales la envidia es lo que empieza a poner en marcha todos esos mecanismos, y en el caso de Paulino pues es probable que se hubiese convencido en su momento de que esto podía pasar, de que le iban a atacar, de que le iban a quitar lo que era suyo, y quizás esto esté detrás de la causa. Desde luego, lo que sabemos es que, si bien no sabemos si selecciona a las víctimas, desde luego no atacó a todas las personas a las que se encontró por su camino, con lo cual, furor asesino, entre comillas, e incluso pues le dio tiempo a volver a casa en su carrera homicida, sacar a las vacas, porque era la hora de sacar a las vacas, y después de sacar a las vacas volver a matar. Entonces, esto despierta muchísimas preguntas en torno a qué es lo que movió a Paulino, si fue una enajenación momentánea, si hay cierta planificación porque la hora era importante y porque volvió a casa, porque cambió de arma, etcétera, o qué es lo que había ahí detrás. Han pasado 35 años desde el crimen y todavía hoy sigue siendo un misterio lo que empujó a Paulino a matar a 7 de sus vecinos y a dejar 13 heridos. Hay quien dice que sufrió un brote, pero nosotros, Natalia y yo, hablamos con personas relacionadas con este suceso y nadie nos pudo asegurar que estuviera diagnosticado de ninguna enfermedad ni que diera muestras anteriores de violencia, de agresividad. Así que ahí están estos recuerdos que se hacen cada cierto tiempo de la masacre de Chantada, que dicen que esto es un auténtico enigma. Evidentemente algo le pasaba a Paulino, porque si no, nadie sale de esta manera a matar. Tras hablar de la masacre de Chantada, contactábamos con el profesor Tony García Arias para hablar de algo que nos tiene que preocupar mucho, y es qué se está haciendo en los colegios, qué está sucediendo. Estamos cada vez ante un mundo más violento, hay más bullying, hay más chicos pasándolo mal. ¿Por qué esto es así? ¿Tienen los profesores las herramientas para corregir determinados comportamientos o están absolutamente abandonados? Porque se habla mucho de educación. En el tema que nos interesa se dice que la seguridad pasa lógicamente por la educación. Incluso nos intentaron vender que si la educación era muy buena, pues no habría violaciones, no habría agresiones sexuales. Casi nos dijeron que no habría asesinatos. Y sin embargo, por lo que nos cuentan, no parece que estemos echando el resto en la educación. Y no es una cuestión de ahora, del gobierno de ahora, porque siempre tendemos a ver lo que nos interesa y a ver si son los nuestros o los otros. No, es que parece que hay una línea de deterioro de la educación desde hace ya muchos años y estamos cada vez más cerca del suelo, ¿no? Nos estamos acercando a la nada absoluta. Por supuesto, ya no solo es que la calidad de la educación haya descendido, que la exigencia sea cada vez menor, que las pantallas se lo coman todo, que como está la información en Internet ya no tengamos que aprender nada, sino que estamos incluso descuidando los valores, el cariño al prójimo, el respeto, la autoridad y un montón de cosas que nos permiten vivir en sociedad. Y evidentemente, si no hay unas normas de obligado cumplimiento que sean iguales para todos y que permitan que los niños se relacionen con normalidad, y no hay una autoridad que pueda mediar en los problemas, pues cada niño está abandonado a su suerte. Y de ahí surge esa frase que muchas veces decimos los padres: tú no hagas daño a nadie, pero si te pegan, tú pega. Analizábamos esto en el capítulo 441 con la ayuda de Tony García Arias. Sí, claro, es que al final la falta de formación también lleva a la violencia, porque cuando una persona
tiene una cierta formación, tiene unos valores cívicos fundamentales para la convivencia pacífica, pues bueno, suele comportarse con respecto a eso en lo que cree, ¿no? Pero claro, cuando estamos generando sociedades donde la violencia es el único modo de conseguir los objetivos, pues claro, cada vez estamos todos más violentos. Y hay una degeneración social. El que no la vea sencillamente o está mintiendo o no la quiere ver, porque eso lo vemos en cualquier ámbito de la vida. Cuando vas al supermercado y se te cuela alguien, cuando aparcan en sitios donde no se puede aparcar y encima te insultan si les increpas por haberlo hecho mal. Es decir, en todos los ámbitos de la vida cada vez el grado de tensión, el grado de agresividad verbal y física ha aumentado. Y eso obviamente depende de la educación. Entonces, si desde los centros educativos estamos dando de la sensación, la percepción de que muchas de las cosas se solucionan gracias a la violencia, pues estamos generando cada vez sociedades menos formadas, menos cultivadas y más violentas. ¿Es así? Tony nos explicaba que, por supuesto, si alguien está amenazado, tiene derecho a defenderse, pero el simple hecho de que los padres digamos, si te pegan, tú pega, es que estamos reconociendo que el profesor no puede arreglar ese problema y, entre otras cosas, no puede hacerlo porque las órdenes que hay van a favor del que está haciendo bullying y no de la víctima. Lo primero que hay que hacer es ver cuál es la situación del que está siendo agresivo, porque a lo mejor tiene un entorno difícil. Y no podemos decir que no, tal vez sea así, pero desde luego el primer paso de cualquier administración tendría que ser proteger a la víctima, al que está sufriendo el ataque. Y después ya veremos de qué manera podemos solucionar las cuestiones que atañen al agresor. Y, por supuesto, una de las cosas básicas es reconducir esa conducta y para eso tenemos que tener una serie de herramientas. Y hay que tomárselo en serio porque una persona que es violenta cuando es un niño, lo más seguro es que luego vaya a seguir siéndolo a lo largo de su vida. Y por supuesto, quizá la situación más deseable sería que todo el mundo tuviera entornos maravillosos para que fuera más difícil que la gente optara por la agresividad. Pero lo cierto, y yo siempre te lo digo, es que aunque viviéramos en un mundo de unicornios y arcoíris, siempre habría algún malvado que se aprovecharía del sistema. Yo siempre te hago la referencia de la película Demolition Man, donde hay unos tipos que convierten la sociedad en una tontería, donde todos somos buenos, los policías ni siquiera van armados porque no hay violencia y de repente llega un violento y no hay quien lo pare, ¿no? Pues efectivamente eso es lo que nos puede ocurrir si no estamos al tanto y no somos conscientes de que el mal existe y malvados habrá siempre. Habrá personas que se aprovechen de las debilidades de sus semejantes. Llegamos al capítulo 42 de esta temporada y en él recuperamos el crimen de Silió. Ya sabes, el 23 de enero de 1974, Crisanta, una joven de 16 años, fue asesinada por su prima Josefa. La razón, la envidia que le tenía. Vamos a escuchar a Mateo Echevarría contándonos lo que sucedió en este crimen. En el momento que se agacha, Josefa cogió un hacha y la golpeó en la cabeza. La mató. Se llevó el cadáver y lo escondió debajo de la cama de sus hijos mientras estaban estos en el colegio. Fue a la panadería, seguidamente. Cogió un cuchillo de un filo de 57 centímetros de longitud y empezó a separar el cuerpo partiéndole en dos, el tórax y la cabeza por un lado y el abdomen por otro. Las vísceras, las partes blandas, las tira por la taza del váter. Se tiene que deshacer de esa parte del cuerpo. Es fácil. Pero claro, mover un cadáver, aunque esté partido en dos, es muy complicado. Entonces, ¿qué hace? Decide dejarlo en la habitación de los hijos. Sus hijos llegan del cole, les da de merendar y les dice no, que vayan a casa de un familiar a ver la tele, que vuelvan más tarde. Como te decía, la parte superior del cuerpo de Crisanta lo sube al desván, abre una tapa de hierro, tira ese trozo de cuerpo por la cámara de aire, cierra la tapa y la otra mitad del cuerpo lo parte en varios trozos. Los mete en cubos y se va, como decías, a un bosquecito cercano y se encuentra hasta con una vecina. Empiezan a hablar y al poco, disimuladamente, va al bosque, que va a dar una vuelta y vuelve.
deja los restos. Vuelve a casa, limpia las manchas y ventila para que no huela la casa. La policía siempre sospechó de que la autora tenía que haber sido Josefina con alguien más, pero nunca pudieron demostrar que Ramiro estuviera implicado. Tras 40 días en prisión, Ramiro fue puesto en libertad y volvió a Silio. Pero en el momento que se enteró la gente que el marido de la asesina confesa estaba en el pueblo, muchísima gente acudió a la casa de Ramiro. Acudieron con distintas armas, con palos. Tanto fue así que Ramiro tuvo que salir por una ventana para no volver hasta dentro de muchos años. Mientras que Josefa, eso sí, pasó un juicio y la condena fue bastante alta. 30 años de prisión, de los cuales cumplió 7. Salió en libertad el 25 de octubre de 1980 y confesó en todo momento, como te decía, que tenía envidia a Crisanta, envidia por lo guapa que era, porque pensaba que su marido tal vez podía mirar a su prima con otros ojos que no debía de mirarla, también porque tenía deudas con los padres de Crisanta y también por envidia por tener un negocio que les iba bien, mientras que ella, por su carácter, por su envidia y por no ser una buena comerciante, perdió un negocio. La envidia, ese sentimiento tan peligroso que en este caso llegó al extremo, tanto es así que Josefa mató a su prima y luego dice que cuando estaba en prisión soñaba que odiaba a Crisanta. Una vez muerta ya, todavía se acordaba de su prima y la seguía envidiando. Hasta ese punto puede llegar a agarrarte la obsesión. En el capítulo 43 prestábamos oídos a las otras víctimas. ¿Quiénes son? Bueno, pues todas estas personas que están alrededor de alguien que hace el mal, de un asesino, de un violador, y que no tienen ninguna responsabilidad en lo que han hecho. En este caso, me escribía la hermana de un chico que abusó de una menor. Y claro, decía, primero tengo que gestionar esto que ha hecho, que me parece terrible, pero luego los tentáculos de ese acto, por supuesto, la afectaban. Y me mandaba una carta con un relato que yo compartía contigo. Decía cosas como esta. Hubo un momento en el que mi tía se divorció y para ella fue muy duro. Se refugió en nosotros, ya que vivíamos a 5 minutos andando, y pasamos de verla contadas veces al año a tenerla metida en casa todos los días. También tenía una prima. Era muy pequeña. Venía a mi casa con mi tía y se pasaba casi todo el tiempo con mi hermano. Pasaron los meses y de repente un día la niña ya no quería venir a mi casa. No decía por qué, pero no quería. Recuerdo la última vez que la vi. Me la encontré con mi tía al lado de mi casa. Y claro, les dije si venían un rato. Y ella bajó la cabeza y como avergonzada me dijo que no. Como esta situación extraña se prolongaba, mi tía se mosqueó y habló con ella. Cuando me enteré de lo que voy a contar a continuación, supe lo que es pasar miedo de verdad. Nunca he vuelto a sentirlo, y por alguna razón ya no hay nada que me dé miedo. La niña le dijo a mi tía que mi hermano la tocaba, que la desnudaba, le metía los dedos por todos sus agujeros y que le metía la colita en la boca. También usó palabras y expresiones como que él le decía que se tragara toda su leche. Como te decía al principio, siempre supe que terminaría haciendo algo malo, pero no pensaba que fuera esto. Pensaba que sería algo de robos o bandas, dado su carácter violento, nervioso. Pero después de superar la fase de negación, me di cuenta de que tenía sentido. Vivía aislado, nunca había estado con ninguna chica. Echó mano de lo que se le puso delante. Él, claro, como te puedes imaginar, siempre lo ha negado. Incluso hoy lo sigue negando todo. Nunca ha confesado,
pero 3 peritos forenses diferentes dijeron que el relato de la niña era cierto. Yo lo leí en la sentencia. Nunca se encontró ninguna prueba física, pero su relato tuvo veracidad. Por eso me gustaría decirle a todas las personas que piensan que no las van a creer porque no hay pruebas físicas, que existen unos profesionales que se dedican a analizar la mente inconsciente, esa que no se puede controlar, y al final saben si una persona miente o dice la verdad. Es durísimo estar cerca de un asunto como este, que afecta a una niña pequeña y con tu propio hermano involucrado. Es muy interesante ver este punto de vista. No reparamos muchas veces en esto porque la cosa es tan fuerte que uno no se va a pensar en qué le parece a la familia del agresor, ¿no? Pero efectivamente también en las proximidades del malvado hay gente que sufre y en este sentido es enriquecedor también conocer otros puntos de vista. En el capítulo 44 hablábamos de nuevo con Fermín Mayorga, que nos hablaba de crímenes eclesiásticos, es decir, de asesinatos cometidos por sacerdotes, por monjas. Una vez más nos acercamos a esa terrible realidad. Incluso las personas que están vestidas con esos hábitos que deberían significar el bien, están al albur del mal. Se pusieron a cenar, sirviéndoles precisamente el sacristán, quien se retiró al poco rato, y con el pretexto de calmar los nervios a doña Rufina, que se hallaba en el lecho con él, le propinó el cura en una miga de pan, una fuerte dosis de sulfato de atropina, que pronto, pues produjo los efectos que suele producir este tipo de veneno. Y la víctima, comenzó a agitarse en horribles contorsiones, a lanzar gritos. Entonces aprovechó ese momento él de debilidad y cogió un martillo y la remató, literalmente, con tremendos golpes, ¿no?, en la cabeza. La niña, que estaba visualizando, por la cercanía quizás, todo eso, comenzó a llorar y el cura, que era su padre, lógicamente, la oprimió fuertemente en sus brazos, tomó el resto del veneno de atropina que quedaba en el frasco, le abrió literalmente, violentamente la boca, se lo hizo tragar y continuó oprimiéndola contra su pecho hasta que, al cabo de 3 horas, más bien ahogada, yo diría que envenenada, pues exhaló el último suspiro. Y hasta aquí la comisión del crimen horroroso en todos sus detalles, como los oyentes habrán podido escuchar. Pero hubo algo más horrible aún. Es decir, el autor, este cura español, permaneció toda la noche cuidando los cadáveres y al día siguiente salió precisamente a encargar a un carpintero del pueblo una caja, es decir, un ataúd que fuese bastante grande porque, la mujer era una señora muy gruesa, según la documentación. Y después, acudió al juzgado municipal y pidió una orden de enterramiento para una doña Indalencia Burgos por encargo de su familia. Lógicamente, en el juzgado municipal no iban a sospechar de que este hombre pudiese haber cometido un crimen cuando era el sacerdote de la población y le dieron tranquilamente esta cédula para que pudiese enterrar a esta falsa Indolencia Burgos, ¿no? Una vez obtenida y teniendo en su poder ya el féretro, se dispuso precisamente a colocar los cadáveres. Como sus habitaciones comunicaban con el templo, es decir, con la iglesia, juzgó de alguna manera más a propósito el operar en él y los trasladó los cuerpos arrastrándolos por el suelo, tanto el de Rufina como el de la niña. Y allí, ante las imágenes de los santos, que algunos parece ser que estaban alumbrados todavía por vela, envolvió el cadáver de Rufina en una toalla para que no destilara sangre y lo colocó boca abajo en la caja, en el ataúd. Y luego, puso en él, pero en sentido inverso, el de su hija. Y, con un martillo clavó, lógicamente, la tapadera de la caja. Y, terminada, digamos, este trabajo, esta tarea, se retiró a dormir en la cama, en su cama, en este caso la cama donde asesinó a su mujer,
y esperó precisamente a que los sepultureros pues fuesen por aquellos restos al día siguiente. Y precisamente en esa traslación de la iglesia al carro fúnebre, bueno, pues alguien notó que el ataúd estaba como manchado de sangre. Es sorprendente, aunque ya casi no nos sorprende nada, la frialdad con la que actuó este sacerdote que mató de esta manera que ha descrito Fermín Mayorga a la que había sido su compañera sentimental y a su propia hija. Pero así es la naturaleza humana. Los intereses principales de este hombre eran económicos y se quiso quitar de encima a su mujer y a su hija. Después de hablar de estos crímenes eclesiásticos, llegamos al capítulo 45, en el que hablábamos del famoso crimen del capitán Sánchez, un suceso que removió los cimientos, nunca mejor dicho, de la ciudad de Madrid. La hija del capitán y Jalón se habían conocido meses antes en el Café de San Sebastián y se encontraron de nuevo a principios de abril en la calle de la Montera. García Jalón, conocedor de la mala situación en la que estaba la familia y atraído por la belleza de María Luisa, se ofreció a tratarla bien, a brindarle alojamiento e incluso a financiar algunos de sus gastos. El 24 de abril de 1913, con el fin de obtener la conformidad del padre a este acuerdo, quedaron en el domicilio familiar. Cuando llegó García Jalón, María Luisa le dijo que su padre todavía no había llegado y le pidió que se sentara en un sillón que estaba justo de espaldas a la puerta. García Jalón empezó a hablar, a seducir a la joven y ella, claro, le seguía el rollo. De esta manera no pudo darse cuenta de que justo se empezaba a abrir la puerta. Entonces apareció el capitán con un martillo y descargó un golpe terrible sobre el cráneo de García Jalón. A continuación el capitán registró el cadáver, pero solo encontró 20 duros, algo de calderilla y la ficha de 5.000 pesetas. Arrastró el cuerpo hasta una artesa donde cortó la ropa por si encontraba algo entre los pliegues, quizá más dinero, pero se dio cuenta tarde de que García Jalón había tomado precauciones. Con un hacha empezó a descuartizar el cadáver y ordenó a su hija que pusiera a hervir una sartén con aceite para disimular los olores. La cabeza de Jalón acabó en el fuego, las partes blandas del cuerpo las arrojaron por el sumidero del retrete y los huesos por el hueco entre dos muros del piso superior. Cuando terminaron, padre e hija se dedicaron a limpiar toda la sangre. El capitán Sánchez era jugador y lo había perdido todo. Quizá pensó que con el crimen se recuperaría económicamente, pero el delito nunca sale bien y te decía que este crimen removió los cimientos de Madrid porque literalmente los investigadores tuvieron que meterse en las alcantarillas para llegar a los retretes en los que sospechaban podía estar la víctima del capitán Sánchez. Después de recordar este caso clásico, en el capítulo 45, llegábamos al capítulo 46 y entrábamos en la mente del delincuente vial. Todos estamos rodeados de coches todo el tiempo y pocas veces nos preguntamos quiénes van al volante. Y es muy importante porque nos puede ir la vida en ello. Hablábamos del delincuente vial con José María González, director del Observatorio Criminológico de la Seguridad Vial. Pues en un principio uno piensa que en la carretera vamos conduciendo, los conductores son personas normales que tienen sus circunstancias personales, pero a lo largo de ir estudiando, ir observando, ver los casos, ¿no?, que nos aparecen en la prensa, uno piensa, es que yo creo que esto lo ha podido hacer con un propósito, con una intencionalidad. Y ese era uno de los fines que tenía en el libro, ¿no? Poder descubrir cómo es esa persona que intenta causar un daño por medio, utilizando el vehículo como un arma, que es lo que yo planteo en parte del libro, no todo, pero en parte de ella me quiero enfocar en esa parte porque sé, y por mi experiencia profesional, que se utiliza el vehículo a motor para intentar matar a alguien. Hace poco hemos visto, ha salido un juicio en Toledo, en el cual el hombre mató a la mujer, la violó y después intentó fingir un atropello. ¿Para qué? Para tener menos pena, ¿no? Sabemos que un homicidio imprudente más de 1 a 4 años de cárcel.
y si el que lo investiga, el agente que lo investiga, el policía, no se da cuenta de ciertos detalles, pues a lo mejor pasa como un homicidio imprudente, ¿no? Y cosas así yo creo que han pasado muchos, por desgracia. Nos explicaba José María González, que acababa de sacar un libro que se llamaba precisamente así, En la mente del delincuente vial, que por supuesto hay muchos accidentes que están causados por la torpeza, por un despiste, porque alguien se equivoca, pero nos olvidamos muchas veces de que al volante también van los malos. Y hay algunos que son reincidentes, que han estado en varios atropellos, que han huido después de atropellar a las personas, que por supuesto también hay delincuentes que vienen o van a dar un palo, y en definitiva nos animaba a analizar mejor lo que sucede en nuestras carreteras, en nuestras calles, porque es la única manera de mejorar nuestra seguridad. Es lo que siempre te digo. Y es verdad que no hay demasiado interés en esto, porque es difícil huir de la circulación, de los vehículos, están por todas partes y tampoco se puede generar un miedo desmedido. Pero ocurren muchísimas cosas y es mejor ser prudente y tener siempre en la cabeza que al volante puede ir alguien que se despista, que está en un estado mental que no es el mejor para conducir, que va bebido, drogado, que puede ser torpe o tonto y por supuesto puede ir un malvado capaz de cometer cualquier tipo de delito o de protagonizar una atrocidad. Así que nos conviene ir con los ojos abiertos. Ni se te ocurra cruzar la calle mirando el móvil. Y llegamos al capítulo 47 en el que Fermín Mayorga nos contaba la increíble historia de las monjas satánicas de Corella y lo hacía de esta manera. Y sobre todo hay una monja, ¿no?, que destaca, que era la Madre Águeda, que precisamente esta Madre Águeda hizo un pacto expreso con el demonio, entregándole su alma, admitiéndole por su esposo, creyéndole y adorándole por Dios y sobre todo renegando del mismísimo Jesucristo y de lo que es su santa ley. Ultrajaba las imágenes de Cristo, reverenciando y dando culto hincada de rodillas al demonio cuando le llamaba y aparecía visiblemente, según ella contaba la Inquisición en el juicio que se les hizo, en forma de mancebo hermoso. Según esta monja, bueno, pues todo ello lo ejecutó repetidas veces, renovando cada 2 por 3 el dicho pacto con el demonio. Y bueno, a partir de ahí, lógicamente, animabas a otras religiosas a que perseveraran y continuaran precisamente adorando al Señor del Averno. En total eran unas 7 religiosas las que, digamos, estaban metidas dentro de esta secta satánica en el mismo convento, donde había también otras monjas que no lo estaban, y que, bueno, se solían reunir en la celda de la Madre Águeda, donde aparecía el demonio y donde se le adoraba. Y en esos momentos, pues, todos tenían acceso carnales con él, con el demonio. Precisamente en otras ocasiones el diablo no se les aparecía físicamente, sino en sombra monstruosa, ¿no? Y ellas mismas comentaban que cuando se sentían penetradas por la sombra, recibían en su interior unas ráfagas de aire que se adentraban, ¿no?, en su cuerpo por sus partes. Y confesó la Madre Águeda que era una mujer muy viciosa, que bueno, era algo que sin duda alguna ella misma llevaban a gala y que solían decir que sabían más ellas, estas monjas, que las putas más corridas de Madrid. Era una frase literal que ellas mismas decían, ¿no? Los documentos rescatados por Fermín Mayorga en el Archivo Histórico Nacional nos cuentan todas estas cosas, hablan de esas relaciones sexuales con el demonio, pero lo realmente doloroso es que prueban decenas de asesinatos de niños. Estas señoras se quedaban embarazadas, supongo que no del diablo, y después asesinaban a los niños. Es una historia espeluznante que detallaba Fermín Mayorga en este capítulo 47. Y ya con este último capítulo nos despedimos de este resumen que hemos hecho a lo largo del verano, no sin antes dejarte con una sorpresa, porque, por supuesto, este programa tiene una razón de ser. Ya sabes que el gran impulsor es mi padre, Francisco Pérez Avellán, que es el que realmente descubrió en mí esa vocación de ayudar a los demás a través del análisis del crimen y del delito. Vamos a escuchar a Francisco Pérez Avellán.
Hoy día, frente a la ley, el psicópata no es, por el hecho de serlo, alguien que no sea culpado o que no sea responsable de sus actos. Se considera que es un trastorno del comportamiento, no una enfermedad mental. Entonces, el psicópata lo que en realidad tiene es una circunstancia en la que no se pone nunca en el lugar de los demás. Es como alguien que no tuviera corazón, que no tiene sentimientos y por lo tanto actúa siempre a favor de lo que él desea, de sus aspiraciones, de sus tortuosos a veces pensamientos, en lo que quiere apoderarse de los demás o quitarle lo que tienen, etcétera, porque decíamos cuántas cosas hay para matar. Por ejemplo, el hecho de que alguien te estorba, te molesta para tus planes, ya quieres cambiar, suponte que has hecho una vida y que ahora ya no te sirve y quieres hacer una más ancha o distinta y entonces quitas de en medio a todos los que te molestan. Contaba esto en el programa Espacio en Blanco de Radio Nacional, al que fuimos él y yo, me acuerdo perfectamente, de madrugada para presentar juntos nuestro libro Killers. Decía mi padre que los psicópatas forman parte de la sociedad y no todos matan, de hecho son la minoría. Normalmente hacen daño de otras formas y por otro lado también llevan a cabo trabajos para los que el ser psicópata es una ventaja, porque si tú no sientes nada por el prójimo, puedes ser mucho más frío y calculador. Ahora sí, cuando el psicópata es asesino, es el peor de los criminales, porque solo se centra en sus propios intereses, no le estorban para nada los sentimientos por los demás. Aquí tenemos que aprender a que hay malvados por todas partes. Algunos son psicópatas y otros simplemente gente retorcida, pero nosotros tenemos que ir haciendo esa coraza, tenemos que abrir los ojos para detectar a esos tipos que nos quieren perjudicar, convertir nuestra vida en algo mucho más difícil y tratar de rodearnos de gente buena como tú. Para mí ha sido un auténtico placer compartir contigo tantas horas a lo largo de esta 4ª temporada. Te agradezco, como no, tu cariño, tu pasión, esos comentarios en los que dices lo que piensas y a mí siempre me aportan, y también esa difusión que haces del Señor de los Crímenes, porque sabes que estamos aquí solos, nadie habla de nosotros y solo tú y ese boca a boca hacen que cada vez haya más gente escuchando este pequeño programa. Y así aportamos un granito de arena a que cada uno de nosotros, por nuestra cuenta, hagamos un mundo un poquito mejor. Ya sabes que puedes contactar conmigo en Twitter, @fpcaballero y @escrímenes, en Instagram, @fpcaballero, en el correo elsenordeloscrímenes@gmail.com, o si lo prefieres, puedes dejarme un mensaje en iVoox. Yo siempre te contesto porque para mí eres lo más importante. No olvides nunca que el mal existe, pero los buenos somos más. Y si quieres, nos encontramos muy pronto en la próxima temporada del Señor de los Crímenes. Te espero en el próximo programa.